Al ingresar a editar cuestionario, nos aparecerá la siguiente pantalla. Ahora, para poder crear las categorías de las preguntas y poder organizar las preguntas por unidades o por temas, debemos crear categorías en el banco de preguntas. ¿Dónde encontramos esta opción? Nos desplazamos hasta encontrar ajustes, el bloque llamado ajustes. En la parte inferior encontraremos banco de preguntas. Clic ahí. Y ahí podremos encontrar categorías. Damos un clic en categorías. Por defecto nos aparece la categoría del curso. Y para crear una subcategoría voy a dar un clic aquí donde dice nombre y voy a crear unidad 1. Para recordar que todas las preguntas que yo creé ahí pertenecerán a esta unidad en el sílabus. Agregar categoría. Listo, tenemos agregada nuestra categoría. Vamos a proceder ahora a ingresar las preguntas en el cuestionario. Para eso también me desplazo y busco el bloque llamado ajustes y doy un clic en editar cuestionario. Ahora, selecciono la palabra mostrar que está en la parte superior, dice contenido del banco de preguntas, mostrar. Doy un clic ahí y comienzo a agregar las preguntas. Pero ¿dónde agrego la pregunta? Dice seleccionar una categoría y selecciono mi unidad 1. Doy un clic ahí y todas las preguntas que yo creé automáticamente se pondrán dentro de esa categoría. Doy un clic en crear una nueva pregunta y selecciono el tipo de pregunta. Vamos a escoger opción múltiple. Opción múltiple permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista predefinida. Siguiente. Bien, ingreso el nombre de la pregunta. La pregunta que vamos a hacer es: el promedio se le conoce en estadística como ... Y este mismo texto lo copio y lo pego en el texto de la pregunta. Con eso no nos confundiremos. Me voy a la puntuación por defecto. Esto de la puntuación por defecto lo podemos hacer al final de crear el cuestionario. Dice una o varias respuestas. Esto significa que esa pregunta va a tener una o varias respuestas verdaderas. En nuestro caso va a tener solo una. Bajamos un poco y dice respuesta 1 y voy a poner las posibles respuestas. Moda. Respuesta 2, mediana. Y respuesta 3, media. La respuesta correcta es media. Entonces en la calificación a esta pregunta le voy a poner el 100% y el resto ninguna, porque no sacará ninguna calificación si selecciona estas. Me voy a la parte inferior y ponemos guardar cambios. Añado otra pregunta, crear una nueva pregunta. Ahora voy a seleccionar también opción múltiple, pero para varias respuestas. Me cercioro que estemos dentro de la categoría 1 y escribo el nombre de la pregunta. Seleccione 2 medidas de posición. Copiamos este texto y le pegamos en el texto de la pregunta. Bajamos y encuentro una o varias respuestas. Esta sí va a tener varias respuestas. Permito aquí permitir varias respuestas. Asimismo me voy a las respuestas y en elección 1 pongo cuartil. En elección 2 moda. En elección 3 varianza. Y en elección 4 percentil. Las correctas son percentil y cuartil. Como solo tengo dos respuestas correctas y sumadas las dos me van a dar el 100%, a cada una le corresponde el 50%.
y a las que sean falsas ningún valor. Yo selecciono cuartil 50%. Asimismo me desplazo hasta el final de la página y selecciono guardar cambios. Tercera pregunta, crear una nueva pregunta. Ahora selecciono verdadero o falso. Siguiente. Asimismo, categoría dentro de la unidad 1, nombre de la pregunta, le voy a poner la estadística descriptiva estudia el campo de las probabilidades. Copio y pego el texto. La respuesta es falso. Selecciono falso y no tengo nada más que hacer. Bajo, guardar cambios. Tenemos 3 preguntas. Vamos a la cuarta, crear una nueva pregunta. Ahora selecciono emparejamiento. Siguiente. Nombre de la pregunta. Seleccione según corresponda. Copio, pego y me ubico aquí. Pregunta, respuesta dice. Pregunta, medida de centralización. Y la respuesta, la mediana. Pregunta 2, medida de dispersión. Y la respuesta, la varianza. Pregunta 3, medida de posición. Y la respuesta, decil. Si quisiera más preguntas, puedo seguir añadiéndolas en estas opciones. Voy a la parte final y presiono guardar cambios. Crear una nueva pregunta. ¿Verdadero o falso? Siguiente. Nombre de la pregunta. La moda representa el 50% del conjunto de datos. Copio, pegamos y selecciono la respuesta correcta. En este caso, falso. Guardar cambios. Y la última pregunta, asimismo, va a ser de verdadero o falso. Nombre de la pregunta. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Copiamos, pegamos. Y la respuesta, en este caso, es verdadero. Guardar cambios. Pues bien, tenemos agregadas 6 preguntas de la unidad 1. Ahora, a los estudiantes les voy a tomar 2 preguntas a cada uno, de manera aleatoria. ¿Cómo puedo hacer que el EVAE me permita o me ponga preguntas aleatorias automáticamente? Selecciono todas las preguntas de la unidad y en la parte inferior dice agregar preguntas aleatorias. ¿Cuántas voy a agregar? Voy a agregar 2 preguntas aleatorias y le doy un clic en añadir a cuestionario. Me aparecen 4 páginas, las 2 primeras vacías. Estas les puedo eliminar por estar vacías, doy un clic en quitar y listo. A cada página, a cada pregunta tengo que asignarle una calificación. Si mi cuestionario es sobre 100 puntos, cada una valdrá 50. Guardar. Y eso en cada pregunta. 50, guardar.
Listo. Con esto tenemos configurado nuestro cuestionario con dos preguntas aleatorias de las 6 que tenemos ingresado. Si previamente yo necesito ver una vista previa de cómo está funcionando, me regreso a cuestionario de práctica. En la parte superior voy a encontrar cuestionario de práctica. Para poder previsualizar el cuestionario, doy un clic aquí en este botón, empezar el intento, y me aparecerá pregunta 1 de manera aleatoria. Yo seleccionaré las respuestas, siguiente, y la pregunta 2, siguiente. ¿Sí? Entonces veré el resumen de las preguntas, el tiempo que me he demorado y enviar todo y terminar. Con eso hemos terminado la creación de un cuestionario con preguntas aleatorias. Espero les haya gustado. Su amiga Vero. Gracias.